Hermanos, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Listos? Muy bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie que veníamos llevando los domingos. ¿Se acuerda cuál es? Aprendiendo de los hechos, ¿verdad? ¿Hemos aprendido? Pues bueno, vamos a seguir aprendiendo. ¿Recuerda cuál fue el último tema que estuvimos viendo hace 2 semanas? Ese fue un tema aparte, pero el último tema nos lo dio el pastor y fue acerca de lo que tengo te doy. ¿Sí? ¿Ya más o menos se acuerdan? Bueno, recuerde el libro de los Hechos, hablando las primeras obras de los primeros cristianos, el inicio de la iglesia llena de poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Estos primeros hombres que gozaron de una vida sobrenatural, plena, algo especial. En esta iglesia, la iglesia que Jesús instituyó, pues es donde fluye o debe fluir el poder de Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿está fluyendo el poder de Dios en ti? ¿Esta mañana está fluyendo el poder de Dios en ti? Bueno, ¿y cuál es el poder de Dios? ¿Vivir gozosos, contentos nada más? ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio. ¿Está fluyendo el Evangelio en nuestras vidas? Es lo que vivimos, lo que hablamos, lo que predicamos, lo que enseñamos. Ese es el poder de Dios. Vamos a orar brevemente para empezar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias y queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, pidiéndote que me des gracia para hablar tu palabra. Dame gracias, Señor, para hablar de parte de ti, de parte de tu corazón. Toma control de mis palabras, Señor, para que tú seas engrandecido, Señor. Y también, Señor, da gracia a mis hermanos para escuchar, para discernir y para poder llevar por obra, Señor, lo que tú quieres transformar en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, hermano, por favor, en Hechos 3. Hechos 3. Ahí en Hechos 3 es donde vamos a tomar del último tema que nos dio el pastor de lo que tengo te doy. Hablaba acerca de este milagro sorprendente del cojo. Se recuerda que era la hora de la oración, subían Pedro y Juan y se encuentran a alguien que está pidiendo limosna, ¿verdad? Un cojo de nacimiento. Y bueno, no le dan dinero, le dan la sanidad, ¿verdad? Algo especial. Y es importante tenerlo en cuenta porque de ahí vamos a partir. El tema del día de hoy va en la misma línea de esto. Este cojo de nacimiento, imagínate, lo llevaban todo el tiempo a la iglesia para que pudiera pedir dinero. Y qué condición, ¿verdad? Tan cerca de la iglesia, pero tan lejos de Dios, ¿no crees? Entonces, vamos a trasladarnos, por favor, ahí al versículo 11. En Hechos 3:11, después que ha pasado la historia de este cojo de nacimiento, vamos a retomar un poquito también. Y en el contexto de estos pasajes, en el contexto de la condición en la que se veían aquellos tiempos, era aquellos judíos, esto pasa en el templo, los israelitas, los judíos que vivían sus vidas con la palabra de Dios en sus labios y en sus prácticas. Eran muy buenos cumpliendo prácticas, eran muy buenos hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios les acompañaba en todo lo que hacían. Y les daba también cierta identidad. Ellos eran los que se les había confiado la palabra de Dios. Eran algo especial, los judíos siguen siendo especiales. Lo malo de esto es que ellos vivían con la palabra de Dios y no en la palabra. Es decir, ellos estaban rodeados de la Escritura, pero no vivían en ella. La Escritura no surtía efecto en ellos porque no estaba en su corazón. Y para ti y para mí debemos de entender que la palabra no solamente debe rodearnos, debe de
habitar en el corazón para que pueda tener vida y nuestras obras puedan manifestar la vida de Dios. Ese poder de Dios que, como veíamos, es el Evangelio. La palabra tiene que estar en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestras vidas, el centro de todo lo que hacemos y el fin de todos nosotros debe de ser la palabra de Dios. Porque aprendemos de los judíos que, a pesar de que ellos estaban rodeados de la palabra y llenos sus labios de la palabra, vemos que tenían un corazón alejado de Dios. Ahí en Mateo 15, 8, 9, no lo busques. Habla Jesús a los judíos hablándoles a manera de reclamo. Dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y luego continúa y les dice: su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y este es un reclamo de Jesús, que nosotros tenemos que cuidar también. Porque imagínate que termine el tiempo y de repente todo el tiempo hemos hablado de Dios, nos faltamos a los servicios, hablamos mucho, pero nuestro corazón no está lleno de la palabra de Dios, solo es externo. Y tristemente el versículo 9 dice: su adoración es una falsa. Esta palabra adoración significa reconocimiento. Es decir, Jesús le está diciendo: cada vez que hablas y me reconoces con tus labios, realmente no me reconoces en tu corazón. También Jesús le decía a los judíos, ¿verdad?, que eran como sepulcros blanqueados, que eran hermosos, adornados por fuera, pero ¿qué había dentro de los sepulcros? Pues huesos, muerte, lleno de impurezas. Y qué tristeza con los judíos, ¿no crees? Qué triste condición desde el principio de los tiempos, aún cuando recordemos todos el Éxodo. Y siempre es un pesar con los judíos cada vez que leemos la Escritura, vemos sus errores y es triste, es la realidad. Teniendo privilegios muy especiales, viendo milagros, cosas portentosas, y vivían siempre en la misma condición, cayendo siempre. Pero, ¿qué hay de ti y de mí? Tú y yo también tenemos un privilegio especial, somos la iglesia. Tú y yo somos esos hijos adoptados por Dios. Tú y yo que somos sellados con el Espíritu Santo, capacitados constantemente para toda buena obra, capacitados constantemente para llevar el poder de Dios y vivirlo. ¿No te parece un privilegio mayor? ¿Qué hay de nosotros? Escuchamos las cosas de los judíos y podemos inclusive sacudir la cabeza. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros que la palabra de Dios nos acompaña todo el tiempo, en cada servicio? Nos sabemos en una iglesia de sana doctrina, pero ¿qué más da la enseñanza si solo nos rodeamos de ella y no la vivimos? ¿Qué más da la enseñanza si no transforma nuestra vida? Si no la metemos en el corazón, ¿no sería en vano? De la misma manera que los judíos se vestían de maneras sobresalientes, con muchos simbolismos, hablaban de manera muy especial la palabra de Dios, eran maestros de maestros. ¿Y qué más daba si no vivían las cosas? Y la realidad, mi hermano, es que cada uno de nosotros tenemos que luchar con ese fariseo que llevamos dentro. Cada uno de nosotros está ahí listo para salir. Porque el día de hoy no se trata de ellos, ¿verdad que no? Se trata de nosotros. La palabra de Dios ha sido inspirada por Él y se nos ha dado ejemplos buenos y ejemplos malos para que aprendamos de ellos para nuestra vida. Testimonio como advertencias de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. No está puesta la vida de todos los hombres para
como para echarle más leña al fuego a sus vidas y señalarlos. Esos judíos nunca han entendido. No, se trata de nosotros. Y vemos que hay un milagro de Pedro, un milagro que ellos ya nos había enseñado el pastor, no estaban buscando. En su diario vivir fue algo que pasó. Y vamos ahí a Hechos 3:11. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Vamos a ver hasta el versículo 26. El tema que vamos a tratar el día de hoy son tiempos de refrigerio. Vamos a ver la profundidad de este pasaje, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es la manera que Dios nos pide que vivamos, nuestra responsabilidad como iglesia. Pero ahorita nos vamos a quedar ahí. En este pasaje, en esos pasajes que acabamos de leer, vamos a ver algo muy importante: el lugar que ocupan los milagros en nosotros como creyentes. ¿Qué lugar ocupan los milagros y los prodigios? ¿Cuál es el propósito? Vemos aquí cómo el apóstol Pedro y Juan se vieron rodeados de una multitud de judíos sorprendidos, emocionados. Dice la palabra, estaban atónitos. Es decir, estaban muy asombrados de lo que había pasado. Un cojo había sido sanado. Y ellos siguieron el rumbo y de repente él no los dejaba. Avanzaron un poco más y se encontraron en otra parte del templo, en el pórtico de Salomón, y ya se vieron rodeados de multitudes. Judíos que estaban ahí, que estaban sorprendidos, muy emocionados de lo que estaba pasando. Pero este milagro cumplió el propósito de Dios, que era dar gloria al nombre de Jesús. Reconocimiento. Este milagro llamó la atención para que voltearan a ver a Dios. Y mira, Pedro ya había experimentado esto. No era el primer milagro que Pedro experimentaba. El primer suceso sobrenatural, ya como la iglesia instituida, fue en el mismo día de su institución, la venida del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdas? ¿Qué pasó? Un viento recio y vinieron unas lenguas de fuego repartidas entre los hombres. Fue algo milagroso, ¿verdad? También estaban sorprendidos los que estaban ahí y no sabían qué estaba pasando. Fue algo impresionante. Pero Pedro, en ese momento, ya lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, supo qué hacer. ¿Y qué hizo? Comenzó a exponer el Evangelio. Ese milagro fue usado para la predicación del Evangelio. Y lo mismo hace Pedro en este momento. Hay un milagro portentoso y Pedro ya sabía qué hacer. El propósito del milagro era exaltar a Dios. Era que las demás personas vieran a Jesús, su amor, y que fuera predicado el Evangelio. Y tristemente la iglesia en lo general a veces se encuentra perdida en esto, porque a veces los milagros vienen a ser tropiezo para el Evangelio. ¿No lo has pensado? Hay milagros en las iglesias y las personas se emocionan. ¿Y es normal emocionarse por ver un milagro? La realidad es que es emocionante, es muy padre. El asunto es que no se controla la emoción y de repente solo es milagro, milagro, y ponemos como cristianos los ojos en los milagros y no cumple el propósito de dar gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque entonces empiezan a buscar los milagros y no al Señor. Y si se busca al Señor es: ay, Señor, déjame ver milagros. Y comienzan a ser tropiezo para el Evangelio. No se predica el Evangelio, se predican los milagros.
Imagínate, un hombre recibe un don de milagros y comúnmente se vuelven locos. Enseguida, y lo que pasa, seguramente todos ustedes han visto a uno que otro comercial o algún cartel que dice campaña de milagros, ¿verdad? Imagínate qué especial, un don tan especial como un don de milagros, de sanidades. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Simón el Mago, y se perdió el propósito. Se perdió el propósito. Este hombre, Simón el Mago, deseaba también, viendo el poder de Dios, dice, este es el gran poder de Dios. Y también lo quería porque veían cómo los apóstoles llegaban, imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice, yo también quiero eso, está bien sorprendente. Y quiso pagar. ¿Porque buscaba a Dios? No, porque él también quería hacer milagros. El propósito se perdió. También quería hacer su campaña de milagros, de ahí yo creo que salió todo eso. El gran poder de Dios es el evangelio, no los milagros. Qué malos discípulos, ¿no crees? Qué malos discípulos aquellos que Dios les da dones, les da inclusive ese privilegio, porque es un privilegio también ver milagros y prodigios. Y de repente se vuelvan operantes de un don que viene a ser su propio tropiezo. Descuidan la palabra de Dios. En esta iglesia, el pastor nos ha enseñado a orar también por dones. Es algo que oramos de vez en cuando, porque deseamos los dones de la iglesia. Los dones son para la edificación de la iglesia. Y hemos orado para que se levanten personas con dones de sanidad y diferentes dones. Pero el propósito de todo esto es que cada cosa que se haga en este lugar deben de engrandecer el nombre de Dios, porque es también la oración. Si hay algo que no va a edificar, es mejor que no esté, porque no tiene caso. ¿De qué sirven los milagros si las personas no son salvas? ¿De qué sirve? ¿De qué serviría tal vez que Dios diera un don de milagros si el que lo va a operar se va a envanecer? Dios no quiere eso, ¿verdad? Imagínate de repente, es que en esa iglesia hay tantos milagros, y la iglesia se levanta. Y Dios no quiere eso. Y de repente vemos cristianos que empiezan a desenfocar su mirada de Dios para ponerla en los hombres. Y eso pasa muchas veces con los cristianos. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. De repente el cristiano pierde su mirada de Dios y comienza a ver a los hombres cómo hacen milagros, cómo hablan también, cómo hacen cosas especiales, y ya no se da gloria a Dios. Más bien se da gloria a las criaturas, se exalta al hombre, pero no es el propósito. Tú y yo no debemos de perdernos en los milagros. La iglesia no debe de perderse en los milagros. ¿Hay que pedir milagros? Claro que sí, acabamos de orar porque Dios obre milagros. Hay que hacerlo. Tenemos esa confianza. Por otro lado, no podemos caer en el extremo de negar los milagros y evitarlos, porque Dios puede hacer cosas portentosas en cada situación. Y mira, hermano, cuando la iglesia, es decir, cuando tú y yo tenemos bien entendido, las cosas van a prosperar. Cuando estamos bien entendidos qué lugar ocupan los milagros en el evangelio, las cosas van a prosperar. Porque entonces vamos a tener una iglesia atenta. Una iglesia atenta que cuando ve un milagro, que cuando ve una buena obra, que cuando ve una oportunidad, lo primero que va a hacer es predicar el evangelio. Es lo primero que debe de hacer la iglesia. Una iglesia bien enfocada es la que busca la oportunidad de predicar el evangelio, porque ese es el fin.
darle a los hombres a conocer el poder de Dios, no el poder de los milagros. Pero cuando la iglesia no entiende esto, se desenfoca. Y no hay adoración a Dios, hay adoración al hombre o a la acción. Porque la fidelidad de Dios no se mide por los milagros. La presencia de Dios en este lugar no se mide por los milagros o que el Espíritu Santo se mueve en la alabanza de manera que lo sientas y te estremezcas. No, la fidelidad de Dios se mide solo por una cosa, específicamente la obra de la cruz. La vida, la obra, la muerte y la resurrección de Jesús. De tal manera que tú y yo podemos decir como iglesia, Dios es fiel. No porque hace milagros y nos ayuda en cada situación, que gracias a Dios que lo hace. Pero Él es fiel porque murió en la cruz y resucitó para que tú y yo tengamos una esperanza viva y certera. Esto, la iglesia, nosotros lo tenemos que tener siempre en la mente, hermanos, porque hay muchas iglesias y están perdiendo el sentido del poder de Dios. Y es aquí en este milagro cuando Pedro y Juan se encuentran entre una multitud, donde viene el segundo discurso de Pedro. Más adelante vemos que aquí se convierten alrededor de 5,000 personas. ¿Por el milagro? Por la predicación del evangelio. Por el milagro posiblemente no fueron 5,000, fueron más que se emocionaron. Pero lo importante son los convertidos. Fíjate, ahí en Hechos 3, 13, 18, vamos a seguir. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí empieza Pedro, hablándole a los judíos. Empiezan ellos a maravillarse y les dice, oigan, no nos vean a nosotros como si nosotros fuéramos algo especial. No nos vean a nosotros como si por nosotros lo hubiéramos levantado, como si por nosotros hubiera hecho el milagro. Y es algo especial, hermano, porque la iglesia necesita hombres así. La iglesia necesita hombres y mujeres que digan, no me veas a mí, ve a Jesús. Porque si te ven a ti, lo vas a arruinar. ¿Cómo dice la Escritura? Maldito aquel hombre que confía en el hombre, ¿verdad? No es bueno confiar en los hombres porque siempre fallamos. Por eso Pedro los lleva a Jesús inmediatamente. Y mira, qué padre porque Él guarda inclusive su corazón. ¿Sabes qué? Ya hay mucha gente, vean a Jesús, nosotros no somos nada. Esa es la actitud que debemos de tener tú y yo. No sea que nos empiecen a ver a nosotros, que te empiecen a ver a ti y te encuentres robándole un poquito de gloria a Dios. Comienza Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás. Y luego habla como algo paradójico. Y mataste al autor de la vida. ¿Cómo? A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Empieza Pedro a predicar, inmediatamente les hace ver su condición y su responsabilidad. No se las piensa para decirles de una manera sin juzgar, pero hacerles ver la realidad a estas personas. Deja atrás el milagro, ya no lo toca. Dice, es por Jesús que este hombre fue sanado. Lo deja atrás para confrontarlos con su pecado.
Su mensaje es claro, sin rodeos, con la intención de que reconozcan, no de darles juicio. Porque mira, hermano, cuando nosotros hablamos con las personas, la verdadera confrontación de sus vidas, de su pecado, no es cuando les haces ver a las personas lo mal que están viviendo simplemente, sino cuando los llevas a Jesús. ¿Qué más da que vayamos y le digamos a las personas que son pecadores y que están mal si no les presentamos a Jesús? ¿Cómo se sienten las personas cuando les dicen que están mal? Se sienten expuestas, se sienten lastimados, se pueden inclusive molestar. Tienes que presentarles a Jesús, Él es la solución. Tenemos que dar misericordia y no juicio. Estos hombres, al escuchar a Pedro, sabían de lo que estaban hablando. No había pasado mucho tiempo de la crucifixión de Jesús. Ellos se supieron culpables inmediatamente. Y Pedro engrandece a Jesús por medio de la Escritura. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ellos sabían esto, ellos sabían esta profecía. Pedro hace que vean su realidad, pero inmediatamente también ve que ellos observen la realidad de Jesús. Estaba escrito que Él había de padecer. Fíjate lo que dice la Escritura en Juan 10, 17, 18. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Hablando Jesús, dice: estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Y bien impresionante dice: nadie me la quita, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Y mi hermano, todo esto es por amor a ti y a mí. No hay obra más grande que esta. No hay milagro que se pueda comparar. El justo muriendo por los injustos. Y esto Pedro lo sabía y hoy la iglesia lo tiene que entender. Se trata de Jesús. La vida cristiana se trata de la obra de Jesús. El enfoque de Pedro es la resurrección. Esto es el poder de Dios, sin el cual nuestra esperanza no sería real. Porque, no sé si lo has pensado, seguramente sí, aquí se ha predicado eso. La resurrección de Jesús es la esperanza de que nosotros vamos a resucitar también. La resurrección de Jesús es la esperanza de que nada hay imposible para Dios. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Nada hay imposible para Dios. Él cuestiona: ¿hay algo difícil para mí? Pero si Jesús se hubiera quedado en la tumba, no hubiera sido el Todopoderoso, ¿verdad? Pero la resurrección de Jesús es la comprobación del poder de Dios, que no hay límites en su amor. Justo después de eso, ahí en Hechos donde estamos leyendo, en el versículo 19 y 20 dice, después de que expone el pecado a las personas, a los judíos, después de que les presenta a Jesús y su resurrección, les dice: así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Inmediatamente comienza con el mandamiento. Ya escucharon, ustedes ya se vieron evidenciados. Qué bueno que lo reconocen, pero tiene que haber algo más. Lo que dijo Jesús: arrepiéntanse y conviértanse. Y este es el mensaje que la iglesia debe de predicar. Y hermano, se nos ha enseñado que es nuestra responsabilidad. Es algo que se nos ha delegado, no de parte de un líder o un pastor, sino directamente de parte de Dios. Es decir, que tú tienes un compromiso con Dios. Al hacerlo tu Señor, has hecho también un compromiso con todas sus demandas. Porque aquel que es hijo de Dios no puede abrir la Escritura y decir: yo soy hijo de Dios, pero estas cosas sí las voy a hacer y estas cosas no son para mí. Estas me son difíciles, me cuestan trabajo.
No, tenemos que cumplir con toda la demanda de Jesús, porque Él es el Señor de la iglesia. Segunda de Corintios 5, 18, 20, te lo voy a leer a Nueva Traducción Viviente. Dice: todo es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Habla de la reconciliación. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Cuál tarea tienes? Reconciliar a las personas con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y luego dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Eso es la responsabilidad que tenemos tú y yo. Eres un embajador. Esta palabra embajador significa actuar como un representante. No ser un representante nada más, como aquel que entra a una empresa y trae el gafet, está en la empresa, trae el gafet, pero no hace nada. No, actuar como un representante, llevar por obra, mostrarse a las personas. Escondidos no mostramos nada, ¿verdad? Tenemos que salir y mostrarnos, porque es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad, debemos de salir y mostrar a Jesús. Y no debemos desenfocarnos de esto. No debemos perder el rumbo. Todos tenemos que predicar: arrepiéntanse y conviértanse. Y ahí donde estamos leyendo en Hechos 3 dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es el mensaje de Pedro. Arrepiéntanse, conviértanse. Si lo hacen, sus pecados van a ser perdonados y por consecuente van a venir tiempos de refrigerio. Pedro está invitando a las personas a que se reconcilien con Dios, para que puedan participar de los tiempos de refrigerio. A los que están imposibilitados a disfrutar por la religiosidad de su corazón, por la actitud que ellos tenían. Ellos buscaban llegar a Dios en sus fuerzas, haciendo las obras de la ley, las mismas que no les eran imposibles que los salvaran, sino que solo les ponían cargas, y todos los que les seguían. Y por eso Pedro les dice: conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse. Es la única manera. Eso es lo que necesitamos predicar tú y yo. Si les hablamos de otra cosa, las personas no van a transformar su vida y no van a poder disfrutar de esos tiempos de refrigerio. Estos judíos necesitaban dejar atrás su manera de pensar y de vivir para adoptar la manera de Jesús. Solo así podrían disfrutar lo que tanto hablaban, pero veían de lejos. Y hermano, todas las personas buscan a Dios a su manera, ¿o no? Antes de venir al Evangelio, ¿buscabas a Dios a tu manera? Claro que sí, las personas están buscando a Dios a su manera y le ponen 1000 nombres. Y todo el tiempo están buscando descansar. Todo el tiempo las personas están buscando paz, plenitud, felicidad. Todo el tiempo hablan de eso, pero no pueden verlo siquiera. Así como los judíos estaban imposibilitados a disfrutar los tiempos de refrigerio de Dios, el descanso, así también todos los hombres y nosotros antes de venir al Evangelio estábamos de esta manera. Porque el ser humano necesita a Jesús. El ser humano no necesita dinero ni dejar de tener problemas. Necesita el perdón de Dios. Necesita arrepentirse y convertirse. Necesita ser perdonado por Dios. Porque si no lo haces, todo está perdido. Y mira, a lo mejor estás pensando: pues yo estoy convertido y tal vez mi familia también. Pero la iglesia debe tomar la responsabilidad de que este es su llamado. La predicación del arrepentimiento. La predicación de convertirse a Dios. No podemos quedarnos en nosotros mismos. Todo hombre y mujer
necesita refugio, descanso, porque vivimos en un mundo que golpea con fuerza, ¿verdad? Creyentes y no creyentes golpea con fuerza. ¿El mundo tiene piedad? Casi no, ¿verdad? O no tiene piedad. Se golpea con fuerza. Y el ser humano necesita un refugio, como en la parábola de las dos casas, ¿verdad? Uno sobre la roca y otro sobre la arena. Y a los dos les vinieron cosas difíciles. El mundo golpea con fuerza. Y esta palabra que leemos de los tiempos de refrigerio quiere decir descanso, quiere decir recuperar aliento, quiere decir alivio, refugio, obtener felicidad o paz después de un estado de mucha dificultad. Y esos éramos tú y yo. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste el Evangelio y recibiste el perdón de tus pecados? ¿Te sentiste aliviado? Si no te sentiste aliviado, es que no pasó nada. Hay que pedir perdón. Hay que arrepentirse y convertirse. Pero vienen los tiempos de refrigerio de Dios, cuando estamos cargados de tantas cosas en el mundo. Recuperar el aliento, ¿verdad? ¿Cómo nos trae el mundo con tantos afanes, con tantas preocupaciones, tantas malas noticias? Llega el Evangelio y es como tomar un vaso de agua refrescante. El asunto con el Evangelio es que esa agua es eterna. No hay necesidad de estar volviendo a tomar para salvación, ¿verdad? Hay descanso en la salvación de Dios. El apóstol Pedro está hablando de descanso espiritual. Y posiblemente todos nosotros que somos cristianos, o tendría que ser que nosotros entendamos de qué está hablando Pedro cuando habla de tiempos de refrigerio. ¿Sí lo entiendes? Levanta la mano si entiendes que se refiere con tiempos de refrigerio. Lo disfrutas, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona, hay descanso, hay un gozo sobrenatural. Pero fíjate que pasa algo muy triste con el cristiano, con todos nosotros, que pasa el tiempo y parece que estos tiempos de refrigerio, de alivio, se van de nuestras vidas, como si el asunto del refrigerio de Dios o los momentos de alivio fuera como un asunto emocional del inicio, como cuando una pareja se casa y hay felicidad, hay gozo, pero pasa el tiempo y ya no es así, se vuelve pesado, rutinario, y de repente parece que dejó de ser bendición el matrimonio. Y de repente ven el matrimonio y no se inspira a otros a casarse. Te ven y te dicen, no, pues es mejor soltero que estar así. A veces se vive de esta manera, pero no debe de ser así, porque la paz de Dios es eterna. Desafortunadamente nosotros la ahogamos con nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza. Y quiero decirte que es responsabilidad tuya mostrar este tiempo de refrigerio. Es responsabilidad tuya, iglesia, manifestar el alivio de Dios, la paz de Dios. Y yo creo que si entendiéramos esto, las cosas cambiarían, hermanos. Porque a veces estamos tan ensimismados, tan en el día a día, que no ponemos atención que nosotros debemos de manifestar esto. Esta es nuestra responsabilidad. Tenemos que manifestar que hay descanso en Dios, que hay refugio en Dios, que nuestra felicidad viene de Dios y nuestra paz. Yo te preguntaría, ¿cómo la gente de allá afuera va a conocer la plenitud de Dios si la iglesia no lo manifiesta? Si el cristiano no manifiesta la paz de Dios, entonces ¿quién? Y hermano, la iglesia no puede seguir viviendo en apatía. Tú y yo no podemos seguir viviendo en apatía. Tenemos que tomar ejemplo de estos primeros cristianos. Porque hay veces que muchos
que nos rodean no se acercan al Evangelio porque se les habla de felicidad, una felicidad que no tienes. Se les habla de plenitud, una plenitud que no existe. Un gozo que no ven en tu vida. La iglesia está puesta para dar alivio a las personas. Somos representantes de la esperanza de Dios. No somos representantes de las obras de la carne, no somos representantes de los chismes, de los pleitos, de problemas, de enemistades, de celos, de vanidades. Tenemos que ser representantes del alivio de Dios. Para eso está puesta la iglesia. Tenemos que decirle al mundo que Jesús es el único reposo, pero tenemos que decírselo con nuestra vida de verdad, no nada más con nuestras palabras. Porque cuando es así, las personas nomás te dicen que sí y se voltean y dicen, pues para vivir como Él, mejor no. La iglesia tiene que enseñar que el único y verdadero reposo del hombre se encuentra en Cristo Jesús. Y a veces, hermano, representamos mal a Jesús. Decimos que Él es nuestro auxilio, que es nuestro refugio, que es la torre fuerte, que Él es nuestra confianza, pero a veces es que no es así. Cuando vienen las dificultades o hay que tomar decisiones, no consultamos a Dios. Pensamos en 1000 maneras de salir de los problemas y nos olvidamos de la voluntad de Dios. Buenos para enojarnos cuando las cosas salen mal, buenos para impacientarnos, buenos para buscar respuestas fuera de Dios. Y la iglesia no puede continuar así. Por lo menos tú y yo no podemos continuar así. Tenemos que mostrar con nuestras acciones, con nuestras palabras, que en Dios hay verdadera felicidad, porque constantemente lo repetimos. Sin Cristo no hay felicidad, pero se tiene que ver en tu vida. No solamente es bueno para ti, sino que es tu responsabilidad. ¿Qué contradictorio sería un cristiano que no disfruta de la paz de Dios? Qué triste sería. Y no solamente para él, sino que está faltando a una responsabilidad que el Señor le va a demandar. Es que eso lo debemos de entender. Nuestros hijos deben de ver estos tiempos de alivio en nosotros. Nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, todos los que nos rodean tienen que ver que tenemos nosotros confianza en Dios. Tienen que ver que hay descanso en Dios. Y fíjate que hay veces que personas que no son la iglesia de Dios, es decir, que no son cristianos, a veces nos ponen el ejemplo. Hay veces que alguien que no es cristiano te dice, oye, ya bájale a tu mal carácter. Ya bájale, estás bien preocupado, estás bien estresado. ¿Qué hace un no convertido hablándole de paz a un cristiano? Eso es triste, hermano. ¿Qué hace un no convertido diciéndole, mira, ya no te preocupes? Y como dicen, ¿verdad? Diosito nos ayuda. Y tú que tienes la palabra de Dios, no confías. Y de repente un no cristiano dando gracias por el solecito. Ay, gracias a la vida por el solecito. Y el cristiano enojado porque hace mucho sol. Es contradictorio, ¿no crees? Y la iglesia no puede seguir igual. Yo he aprendido mucho de esta serie porque pues, nos lleva a lo importante, al fundamento de la vida del cristiano. Que mira, es fácil perderte en el día a día, es muy fácil, pero tenemos que regresar a las sanas palabras de Jesús. Tenemos que regresar a sus mandamientos y cumplir con nuestras responsabilidades. Porque si tú y yo no trastornamos el mundo con nuestras palabras y nuestra vida, nadie lo va a hacer. Y el mundo va a trastornar y va a torcer las cosas para la propia perdición del mundo.
Si tú no llevas a tu familia a que cambie su manera de pensar, lo va a hacer el mundo, pero para perdición. Y eso es triste. No solo porque vas a tener consecuencias en esta tierra, sino porque tienes una demanda de Dios. Tienes que manifestar estos tiempos de refrigerio para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solo la presencia de Dios puede producir verdadero alivio, la cual solo puede venir con arrepentimiento. Solo así podemos llegar a la presencia de Dios. Salmo 62, 5 al 8. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es el protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Abre tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Hermano, esta es una invitación. Abre tu corazón cuando estés delante de Él. Confía en Él. Porque hay áreas donde no hemos confiado en Dios. Hay áreas donde nuestra vida no manifiesta plenitud. Y necesitamos pedirle perdón a Dios. Y necesitamos corregir. Obviamente, cada que alguien se para aquí, pues Dios le habla primero a él, ¿verdad? Yo estaba escribiendo esto y decía, ay, perdón, esto no lo he hecho bien y esto no. Tenemos que corregir las cosas porque tenemos una responsabilidad para con Dios, para que podamos disfrutar los tiempos de refrigerio. En la vida hay mucho desánimo, ¿verdad? La vida es difícil y constantemente está ese impulso a desanimarnos, ese impulso a sentirnos mal. Y no es pecado desanimarte de repente. El problema es cuando la iglesia permanece en ese estado todo el tiempo. Y estás dándole vueltas a tu cabeza, a tus sentimientos y a tus emociones. Y tú solo te privas de los tiempos de refrigerio de Dios. Salmo 116, 7 al 8. Dios, en la versión Dios habla hoy, dice: ahora sí puedo volver a sentirme tranquilo porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Ahora sí puedo sentirme tranquilo. ¿Y qué pasa con la iglesia? Necesitamos sentirnos tranquilos y manifestar la paz de Dios. Dios ya nos perdonó. Y seguimos ahí en Hechos 3:20. Vamos a volver a leer el pasaje. Dice: entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe de permanecer en el cielo hasta que el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a este profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de sus descendientes. Y Pedro termina con estas palabras: cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Esto es para nosotros, iglesia. Pedro les confronta con la verdad de la palabra, con la intención que ellos puedan reconocer, que puedan pedir perdón a Dios y disfrutar los tiempos que
Él tenía para ellos. Porque Dios ha dispuesto estos tiempos especiales. Dios ha dispuesto su paz, su plenitud, su refugio, su alivio. Y necesitamos hacer un alto, considerar, para que puedas disfrutar de estos tiempos. No podemos vivir como iglesia en la misma condición. Esta predicación de Pedro seguramente fue muy incómoda para los judíos, porque les está haciendo ver su condición real y su necesidad de arrepentirse de su maldad. Y en este punto yo quiero decirte que es importante no desanimarte. Es importante entender que como iglesia Dios habla. Si tú eres parte de la iglesia, Dios te va a hablar siempre, siempre y de muchas maneras. Te va a rodear la palabra de Dios todo el tiempo. Si no pones atención, si no tienes tu tiempo devocional, Dios te va a hablar de otras maneras a fin de que tú puedas adentrarte en la vida de Dios y disfrutar. Dios quiere transformarte con el poder de su palabra. Y debes entenderlo, porque no debemos desanimarnos cuando Dios habla cosas difíciles. Cuando Dios expone cosas, no es para lastimarte. Dios quiere transformar, no lastimar. Así como la palabra de Dios dice que Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Cada palabra que Dios te dé. A veces es incómodo, ¿verdad? A veces es más fácil estar ahí y decir, esta palabra le queda muy bien a tal persona. Y si le escuchara. Pero hay que tomarla para nosotros y hay que cambiar lo que tengamos que cambiar. Porque Dios quiere transformarnos. Dios amaba a estos judíos así como te ama a ti y a mí. Y si expone nuestra vida, y si Dios te está hablando hoy, es porque tiene interés en ti. Si de repente se produce dolor o vergüenza, es porque quiere cambiarte, porque quiere evitarte un dolor peor. No podemos estar enojados con Dios. Tenemos que tomarnos las cosas en serio porque somos su iglesia. Porque nadie podría decir que Él está jugando a ser Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos jugar a ser la iglesia. Tenemos que tomarnos la palabra de manera personal. Dios está hablando, hermanos. La iglesia, mis hermanos, necesita acercarse a Jesús. Necesitamos tomar la vida de Él. Necesitamos poner atención en las cosas que nos hemos descuidado, que hemos dejado muchas veces nuestra responsabilidad. A veces la iglesia, tú y yo, la iglesia busca en otros lados, decae nuestro ánimo y andamos como derrotados, como los del mundo, medio deprimidos, medio tristes, no hay solución, angustiados. Pero nosotros no podemos ser así. Ponte de pie. Hace más de 2000 años que Jesús vino a esta tierra. Y en Jesús estaban dispuestas todas las cosas para que todos nosotros podamos tomar la vida de Él. Hace un par de miles de años Jesús pasaba, ¿verdad? Iba sanando a las personas, estaba dispuesto para ellos, hablando las palabras de los cielos: arrepiéntanse y conviértanse, hablándole a las personas con amor, y exponía sus vidas, pero con amor, porque quería transformarlos. Y ese tiempo, una vez Jesús pasaba. ¿Recuerdan la mujer de flujo de sangre? Quiero terminar con eso.
esta mujer dice que tenía desde hace muchos años, 12 años, que tenía un padecimiento, ¿verdad? Dice que había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Y le iba peor. Pero escuchó hablar de Jesús y se acercó. Hermanos, la iglesia no puede buscar en otros lados. Así como en ese momento Jesús iba pasando y ella tuvo la oportunidad de escucharlo, la oportunidad de tomar de él su sanidad. La iglesia necesita tomar de Jesús, porque la iglesia sufre en lo general. En lo particular, cuando somos desobedientes y no provocamos obedecer la vida de Dios, nos va mal, así como a esta mujer. Esa vez Jesús iba pasando, hoy Jesús está aquí. Necesitamos tocarlo, la iglesia necesita su toque. Esta mujer decía, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana. El asunto con la vida del cristiano es que parece que no le basta a Jesús. Sí cree en Jesús, pero necesita otras cosas más. Y la invitación de esta tarde es que podamos decir como esta mujer, si tan solo yo tocara, si tan solo sintiera el toque de Jesús, habría sanidad. La iglesia necesita manifestar la paz de Dios. La iglesia necesita mostrar el descanso de Dios. Fue un día glorioso cuando se nos predicó el evangelio y aceptamos. No debemos de perder ese gozo. Debemos estar más comprometidos. Piensa en el tiempo que tienes de cristiano. ¿Estás más comprometido hoy? ¿Los tiempos de refrigerio ahí están? ¿O nomás lo sentiste el primer tiempo y ya? No, necesitamos cambiar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por recordarnos nuevamente nuestro compromiso contigo. Recordarnos, Señor, quién eres tú en nosotros. Recordarnos tus propósitos. Recordarnos tu verdad. Recordarnos, Señor, que tenemos una responsabilidad para contigo. Señor, aquí estamos juntos como iglesia en lo general, pero también en lo particular, y queremos pedirte perdón, Señor, por estas áreas de nuestra vida que no hemos manifestado tu paz, no hemos manifestado confianza. Y de repente comienza una vida tal vez hasta religiosa, cumpliendo con cosas, pero nuestro corazón lejos de ti. Una vida adornada de piedad, pero por dentro vacía. Queremos pedirte, Señor, que nos llenes de ti, que nos traigas a la memoria, Señor, las cosas en las que te hemos fallado, para que tú nos toques, para que tú nos hables. Yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros, para que tú sigas obrando en nuestras vidas, restaurando. Ayúdanos, Señor, a engrandecer tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tomar ese compromiso de engrandecerte, Señor. Que nuestra vida, Señor, se trata de ti y no de nosotros. No se trata de nuestra voluntad, sino de la tuya. Se trata de ti, mi Señor. Queremos decirte que como tu iglesia somos felices, que necesitamos siempre tu perdón, Señor, porque fallamos constantemente. Ayúdanos, Señor, a vivir como tu iglesia. Enséñanos, muéstranos.
Ayúdanos, Señor, a vivir a tu manera, porque nosotros lo arruinamos. Queremos vivir a tu manera. Nosotros reconocemos que solo de ti viene el descanso, solo de ti viene el refugio, el alivio. Señor, y eso queremos manifestar. Ayúdanos, Señor, somos tu iglesia. Ayúdanos, Señor, somos tus hijos. Guárdanos, Señor, de nosotros mismos, de los pensamientos que se levantan contra tu palabra, contra tu voluntad. Llénanos de ti, Señor. Queremos experimentar plenamente quién tú eres, poder cumplir los propósitos que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia, tú tienes cuidado de nosotros y nos impulsas a cumplir los propósitos hermosos y eternos que tienes para cada uno. Te queremos dar la gloria, la alabanza a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Recuerde que hay la enseñanza de evangelismo. Y hermanos, en Jesús hay victoria. La iglesia no puede vivir igual. Es el poder de Dios, ¿de acuerdo? No es cualquier cosa. Que Dios les bendiga. Hasta luego.